Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener el análisis de un cuento de Isabel Allende que se llama Dos palabras. ¿Ok? Vamos a tener el análisis de contenido del cuento, vamos a tener un análisis de las figuras retóricas, de los personajes, ¿ok? Y vamos a entender qué quiere decir Isabel Allende con este cuento. Estos cuentos normalmente se analizan dentro de los cursos de literatura, de español, ¿ok? Porque permiten obviamente hacer relativamente cortos, una lectura más rápida, ¿ok? Y hacer una lectura interpretativa del cuento. Obviamente en un cuento hay que analizar el título, hay que analizar los personajes. Es bueno analizar un poquito quién es la autora para comprender un poco qué significa el cuento, ¿no? También siempre hay un mensaje oculto dentro del cuento que nosotros vamos a ver. Hay de hecho en este cuento muchos temas interesantes. ¿Okay? Es un cuento que yo no había tenido la oportunidad de leer. Uno de mis estudiantes en mi programa de tutorías tenía como tarea analizar este cuento y me encantó. Bueno, tengo que decir que Isabel Allende es una de mis escritoras favoritas. Considero que es una escritora no solamente muy profunda, que hace buen uso del realismo mágico, sino que me encantan los temas que ella toca en toda su obra. Entonces, no sabía que ella tiene un libro de cuentos, ¿ok? Y me encantó este cuento que se llama Dos palabras y dije, está muy bueno para analizarlo dentro del canal. Bueno, antes de empezar les recuerdo por favor suscribirse, regalarme un like, activar la campanita para que reciban las notificaciones de mi nuevo contenido, compartir mis videos con cualquier persona que está aprendiendo español, compartirlo en Facebook, en Twitter, en Instagram. Esa es la mejor manera de apoyar este canal. Y recuerden que si alguno de ustedes necesita ayuda de una tutora personalizada, ¿okay? Que los apoye en un curso de teatro, en un curso de literatura, en un curso de poesía, si están elaborando un ensayo, un análisis crítico, están leyendo una obra en particular y necesitan apoyo de una maestra, aquí me tienen completamente a la orden. Bueno, les recuerdo, claro, mis niveles de membresía hay desde 14.99 hasta 99.99. Obviamente, ustedes decidirán, según su capacidad económica, cuál es el nivel que más les conviene. Obviamente eso es decisión de cada uno, obviamente también decisión de cuánta ayuda necesitan. O sea, si solamente yo necesito que la profesora me dé una revisión en un ensayo, pues podría ser que con 14.99, una hora, que voy a poner aquí mis precios, 14.99 pues me baste, pero si necesito más ayuda podría ser que la de 24.99 sea mi mejor opción, podría ser que si necesito 3 clases al mes, la de 34.99 sea mi opción, podría ser la de 49.99 o la de 99.99. Y si quieren todavía más ayuda, porque puede ser, de hecho tengo estudiantes que necesitan más horas a la semana, pues recuerden ustedes que también pueden pagar todas las horas extra que ustedes quieran, ¿ok? En dependencia de sus necesidades. Recuerden también que estas horas no necesariamente las tenemos que tener vía Zoom, sino que puede ser que ustedes quieran solo 2 horas y que yo los apoye en la revisión de tareas sin conexión. Eso dependerá mucho de ustedes. Lo ideal, sí, claro, es que el estudiante se conecte porque así yo le puedo explicar, ayudarlo a identificar errores, etcétera, pero obviamente eso es decisión de ustedes. También agradecer a todas las personas que se han unido a mi programa de membresías y que se unen a este canal solamente por $2.49 al mes para apoyar la producción de contenido en español en casa. También les recuerdo que hemos estado teniendo muchísimos pregrabados. Pronto vamos a tener algunos directos, ¿ok? No los hemos tenido porque he estado con muchísimo trabajo, pero videos siempre va a haber. Ahora, sí estoy viendo que probablemente en un mes vamos a reagendar el tema de los directos. Yo sé que muchos de ustedes quisieran que siempre fueran directos, pero bueno, realmente a veces mi tiempo no me da. Entonces, lo que sí les prometo es que siempre vamos a tener nuevos videos en el canal, los miércoles, los viernes y los domingos. Bueno, comencemos. Vamos a hablar un poquito de Isabel Allende, que como les digo es una de mis escritoras favoritas, es chilena. Y ella es escritora, ¿okay? Es periodista también y es la escritora de muchísimas obras, entre ellas La Casa de los Espíritus, escribió también Paula, ha escrito muchísimas obras, El Zorro, que bueno, no es de mi obra favorita, La Hija de la Fortuna, que sí me gustó mucho, y muchísimas otras obras, aunque la más importante es La Casa de los Espíritus. Ella, su apellido Allende, pues familiar del presidente Allende, y ella pues también siempre saca estas obras
que hablan de personas que han tenido que huir de sus países precisamente por las dictaduras que hay en América Latina. Entonces vamos a ver en este cuento varias alusiones a esto, a personajes que han tenido que salir huyendo. Vamos a ver que Belisa Crepusculario, que es la protagonista principal, hace mucha crítica a la corrupción que hay dentro de Latinoamérica, en una clara alusión de lo que sufrió Isabel Allende, quien ella misma tuvo que salir huyendo de Chile debido a la persecución durante la dictadura militar. Ella tiene un libro que habla de eso, se llama Mi País Inventado, ¿okay? Que es muy bueno, habla de su experiencia como inmigrante, ¿no? Entonces, la vida de ella ha estado marcada por muchos acontecimientos importantes. Perdió una hija llamada Paula, tiene una obra súper triste donde nos relata todo eso. También ella ha estado casada en 2 ocasiones. Estuvo primero casada con el padre de sus hijos, se divorció, y luego se casó con un norteamericano, del cual también se divorció, ¿no? Y pues siempre se ha mantenido escribiendo. Acaba de sacar una nueva novela, me parece que se llama Violeta. No la he leído, pero bueno, ella tiene novelas, cuentos cortos, y es una escritora además muy fácil de leer, ¿no? Ingeniosa a la hora de escribir, y es además una mujer, yo pienso, de avanzada, una mujer muy valiente, una mujer independiente, una mujer que se abrió camino en un momento en que ser mujer pues no era un valor añadido a la hora de escribir, y se ha ganado su nombre obviamente con su esfuerzo y su trabajo. Bien, vamos a leer el cuento, que me encantó, por cierto. Se llama 2 palabras, pónganle en mente mucho título, porque este título va a ser muy importante a lo largo del cuento. ¿Okay? La autora Isabel Allende. Tenía el nombre de Belisa Crepusculario, ¿okay? Este es el nombre de la protagonista, pero no por fe de bautismo o acierto de su madre, sino porque ella misma lo buscó hasta encontrarlo y se vistió de él. Su oficio era vender palabras. Recorría el país desde las regiones más altas y frías hasta las costas calientes, instalándose en la feria y en los mercados, donde montaba 4 palos con un toldo de lienzo, bajo el cual se protegía del sol y de la lluvia para atender a su clientela. Entonces vemos que esta protagonista tiene un oficio curioso, ¿ok? Vender palabras. Obviamente, Belisa Crepusculario, creo que es la misma autora, porque al final el oficio de Isabel Allende es ese, es vender palabras, porque ella es escritora. Pero vea cómo le pone incluso ese nombre interesante, ese oficio, ¿no? No necesitaba pregonar su mercadería, que eran palabras, ¿no? Porque de tanto caminar por aquí y por allí, todos la conocían. Había quienes la guardaban de un año para otro, y cuando aparecía por la aldea con su atado bajo el brazo, hacían cola frente a su tenderete. Vendía a precios justos. Esto es algo importante. La protagonista es una mujer justa, no es una usurera. O sea, sino que ella vende palabras porque, bueno, tiene que vender algo para subsistir. Ella no es rica, nos lo dice al inicio, que ni siquiera sus padres le pudieron dar un nombre porque eran muy pobres, pero es una mujer justa, ¿no? Por 5 centavos entregaba versos de memoria. Por 7 mejoraba la calidad de los sueños. Por 9 escribía cartas de enamorados. Por 12 inventaba insultos para enemigos irreconciliables. También vendía cuentos, pero no eran cuentos de fantasía, sino largas historias verdaderas que recitaba de corrido sin saltarse nada. ¿No? O sea, aquí hay algunas alusiones interesantes. Vean que ella, a pesar de ser pobre, puede vivir por la instrucción que ella misma se logró dar, porque eso lo vamos a descubrir a lo largo del cuento, que ella era muy pobre, que no podía ir a la escuela, hasta que se dio cuenta que si ella aprendía a leer y escribir, ella podía vivir de eso, ¿no? Como un oficio. Entonces aquí nos está diciendo que ella escribe cuentos, que hace versos, que mejora la calidad de los sueños, que escribe cartas, ¿no? Y que además todo el mundo la quiere, todo el mundo la respeta, porque ella le da un gran servicio a su comunidad. Obviamente aquí hay otro dato curioso. ¿Por qué razón ella podía tener un negocio? Porque la población era analfabeta. Esto es un dato que, aunque no lo diga directamente el cuento, lo intuimos porque obviamente ella hace cartas de enamorados porque ellos seguramente no podían escribir. Y vamos a ver también ese problema que hay en Latinoamérica, muchas regiones donde hay un alto analfabetismo.
Así llevaba las nuevas de un pueblo a otro. La gente le pagaba por agregar 1 o 2 líneas. Nació un niño, murió fulano, se casaron nuestros hijos, se quemaron las cosechas. En cada lugar se juntaba una pequeña multitud a su alrededor para oírla cuando comenzaba a hablar, y así se enteraban de la vida de otros, de los parientes lejanos, de los pormenores de la guerra civil. Aquí viene también algo curioso de los pormenores de la guerra civil, un poco como si la guerra civil fuera cualquier cosa, pero con esto Isabel Allende está haciendo una crítica social de que los países en Latinoamérica casi que ven la guerra como algo normal, porque son países que no han logrado tener libertad y estabilidad. Recordemos que Isabel Allende vive en los Estados Unidos. Abiertamente ella lo ha dicho, que es el país que le da protección, donde ella se siente bien. A quien le comprara 50 centavos, ella le regalaba una palabra secreta. Esto va a ser importante porque ella le va a regalar 2 palabras a un personaje que se llama el coronel, que va a aparecer dentro de la obra. Entonces, prestemos atención a ese dato, registrémoslo, ¿no? A quien le comprara 50 centavos, ella le regalaba una palabra secreta para espantar la melancolía. No era la misma para todos. Vean qué curioso esto, por supuesto, porque eso habría sido un engaño colectivo. Cada uno recibía la suya con la certeza de que nadie más la empleaba para ese fin en el universo y más allá. O sea, aquí también nos da un dato interesante, ¿no? Que ella daba como un regalito. Ustedes saben que cuando uno va a una tienda y compra muchas cosas, normalmente le dan una regalía. Pues bien, ella le daba una regalía a los clientes que le compraban bastante, ¿no? Y esa regalía era una regalía curiosa, le regalaba una palabra, ¿no? Y esa palabra era diferente para todos. Con esta mención de que la palabra era diferente, ella deja claro que además ella no era una usurera, ¿no? Que no era una persona que se aprovechara de los demás, sino que era una persona justa y que quería ayudar a los demás. Belice Crepusculario había nacido en una familia tan mísera, aquí entendemos que ella es pobre, que ni siquiera poseía nombres para llamar a sus hijos. Vino al mundo y creció en la región más inhóspita, donde algunos años las lluvias se convierten en avalanchas de agua que se llevan todo, y en otros no cae ni una gota del cielo. El sol se agranda hasta ocupar el horizonte entero, y el mundo se convierte en un desierto. Hasta que cumplió 12 años, no tuvo otra ocupación ni virtud que sobrevivir al hambre y la fatiga de siglos. ¿Esto qué quiere decir, esta fatiga de siglos? ¿No? Que ella venía de una familia pobre, y que ella también tenía una vida muy miserable, ¿no? Que sus padres ni siquiera le habían podido dar un nombre. Durante una interminable sequía le tocó enterrar a 4 hermanos menores. Además, todos sus hermanitos mueren, algo muy común en las familias pobres, donde no hay dinero para llevar a los niños a un doctor, ¿no? Y cuando comprendió que llegaba su turno, decidió echar a andar por las llanuras en dirección al mar, a ver si el viaje lograba burlar a la muerte. La tierra estaba erosionada, partida en profundas grietas, sembrada de piedras, fósiles de árboles y de arbustos espinudos, esqueletos de animales blanqueados por el calor. De vez en cuando tropezaba con familias que, como ella, iban hacia el sur siguiendo el espejismo del agua. Algunos habían iniciado la marcha llevando sus pertenencias al hombro o en carretillas, pero apenas podían mover sus propios huesos, y a poco andar debían abandonar sus cosas. Se arrastraban penosamente, con la piel convertida en cuero de lagarto y sus ojos quemados por la reverberación de la luz. Entonces, también vemos algo muy propio de los países latinoamericanos, la luz, el calor. De hecho, ahorita está haciendo un calor tremendo aquí mientras acabo el video, pero bueno, hay que estar al pie del cañón. Entonces, pero hay una clara alusión a los países latinoamericanos, donde hay mucho calor, donde la gente anda bajo el sol, la gente pobre obviamente anda sin protección, muchos deambulan por las calles con las poquitas cosas que tienen. Belisa los saludaba con un gesto al pasar, pero no se detenía porque no podía gastar su fuerza en ejercicios de compasión. Muchos cayeron por el camino, pero ella era tan tosuda, se aferraba tanto a la vida, que consiguió atravesar el infierno y arribó por fin a los primeros manantiales, finos hilos de agua casi invisibles que alimentaban una vegetación raquítica y que más adelante se convertían en riachuelos y esteros. Belice Crepusculario salvó la vida y además descubrió por casualidad la escritura, que va a ser
la gran salvación de ella y que va a tener un gran mensaje. Este cuento trae el mensaje que la educación es la mejor arma para salir de la pobreza y de la miseria. Y como la gente educada tiene más oportunidades que la gente no educada. Y como la escritura es un arma más poderosa que las pistolas, porque ella va a conocer a un personaje que es el coronel, que es cruel, que es diabólico, que teme todo el mundo a este hombre. Pero este hombre no es feliz. Y este hombre sucumbe al final al poder de las palabras de ella, de Belisa Crepuscular. Entonces esto es una clara alusión que siempre, para nosotros tratar de romper esa tradición familiar tal vez negativa que tenemos, la educación es siempre la llave que abre todas las puertas. Y por eso me encantó el cuento, porque yo estoy muy de acuerdo con esta idea que defiende Isabel Allende. Entonces, al llegar a una aldea en las proximidades de la costa, el viento colocó a sus pies una hoja de periódico. Ella tomó aquel papel amarillo y quebradizo y estuvo largo rato observándolo, sin adivinar su uso, hasta que la oscuridad pudo más que su timidez. Aquí viene algo interesante, un circunloquio, que en vez de decir directamente que es un periódico, se toma como da vuelta en el tema, ¿no? Porque dice, tomó aquel papel amarillo y quebradizo. Es decir, da como giros en vez de decir periódico. Y es interesante porque nos deja ver qué cosa, que ella en ese momento no sabía leer ni escribir porque ni siquiera sabía lo que era un periódico. Por eso ella hace uso de esto, ¿no? Como tratar de sentirnos en la piel del personaje. O sea, ella toma el papel, nunca lo había visto, no conoce lo que era un periódico porque ella no sabe leer. Estuvo largo rato observándolo sin adivinar su uso, hasta que la curiosidad pudo más que su timidez. Se acercó a un hombre que lavaba un caballo en el mismo charco turbio donde ella saciara su sed. Esto es algo bien curioso y es el estado de degradación en la cual puede estar un ser humano. ¿No? Ella tomaba agua del charco turbio donde lavaban los caballos, ¿no? Esto obviamente también es muy común en Latinoamérica, en las clases pobres, donde hay un estado de degradación tan grande que las personas se bañan en la calle, en los charcos sucios. Entonces, esto es lo que nos quiere decir, que ella era muy pobre y está en un estado de degradación. Pero cuando ella encuentra este papel, ella tiene mucha curiosidad. Entonces se acerca un hombre y pregunta, ¿qué es esto?, preguntó. La página deportiva del periódico, replicó el hombre, sin dar muestras de asombro ante su ignorancia. Ven, ella no sabe leer. La respuesta la dejó atónita, pero no quiso parecer descarada y se limitó a inquirir el significado de las patitas de mosca dibujadas en el papel, o sea, de las letras. Son palabras, niña. Allí dice que Fulgencio Barba noqueó al Nero Tiznao en el tercer round. Ese día, Belisa Crepusculario se enteró que las palabras andan sueltas sin dueño. Una clara personificación, como si las palabras pudieran andar sueltas como las personas. Pues ya sabemos que no es así porque andamos sueltas las personas, pero hay una personificación. Entonces se enteró que las palabras andan sueltas sin dueño y cualquiera con un poco de maña puede apoderárselas para comerciar con ellas. Y entonces se le ocurre a ella una oportunidad de negocio. Consideró su situación y concluyó que aparte de prostituirse o emplearse como sirvienta en las cocinas de los ricos, eran pocas las ocupaciones que ella podía desempeñar. Nuevamente, una clara alusión a la tragedia que viven las mujeres en Latinoamérica, que cuando no tienen familia ni posibilidades, deben prostituirse o emplearse como sirvientas para familias muy ricas, ¿no? Y que nunca aprenden a leer ni escribir. Entonces, sigamos. Vender palabra le pareció una alternativa decente. Esto también nos dice mucho de la personalidad de la protagonista. Ella no quiere tener una vida desgraciada, o sea, ella quiere vivir con su trabajo de manera honesta, de manera decente. No quiere ser sirviente, tampoco quiere ser prostituta. No, ella quiere vivir ¿de qué? Del intelecto. Eso es muy importante el mensaje de este cuento. Si este cuento es parte de un análisis de literatura, de un ensayo, sería bien interesante analizar eso. ¿Cuál es el mensaje del cuento? ¿No? Que las mujeres y los hombres en general pueden salir adelante con el intelecto. Y van a ver a lo largo del cuento que además el intelecto le va a permitir a ella vencer a un hombre que era tremendamente malvado, tremendamente salvaje. No, eso también es un mensaje importante, pero ya no ha venido, ya viene. Vender palabras le pareció una alternativa decente. A partir de ese momento ejerció esa profesión y nunca se interesó en otra.
Al principio ofrecía su mercancía sin sospechar que las palabras podían también escribirse fuera de los periódicos. Cuando lo supo, calculó las infinitas proyecciones de su negocio. Con sus ahorros, es una emprendedora, ¿no? Le pagó 20 pesos a un cura para que le enseñara a leer y a escribir, y con los 3 que le sobraron se compró un diccionario, ¿no? Entonces ella quiere aprender un oficio para vivir de ese oficio y salir de la pobreza. Lo revisó desde la A hasta la Z y luego lo lanzó al mar, porque no era su intención estafar a los clientes con palabras envasadas, ¿no? Aquí viene un dato bastante curioso. Varios años después, en una mañana de agosto, se encontraba Belisa Crepusculario en el centro de una plaza, sentada bajo su toldo vendiendo argumentos de justicia a un viejo que solicitaba su pensión desde hacía 17 años. Era día de mercado y había mucho bullicio a su alrededor. Se escucharon de pronto galopes y gritos. Ella levantó los ojos de la escritura, o sea, de su trabajo, y vio primero una nube de polvo y enseguida un grupo de jinetes que irrumpió en el lugar. Se trataba de los hombres del coronel, segundo personaje que aparece. Va a estar el coronel y el mulato, que venían al mando del mulato, un gigante conocido en toda la zona por la rapidez de su cuchillo y la lealtad hacia su jefe, que era el coronel. Ambos, el coronel y el mulato, habían pasado sus vidas ocupados en la guerra civil y sus nombres estaban irremisiblemente unidos al estropicio y a la calamidad. Aquí nos da un dato importante. Estos personajes que van a intervenir en la historia, el coronel y el mulato, son hombres violentos. Son hombres que siempre han estado en la guerra. Por tanto, son también asesinos, bandoleros. Pero también ella va a tener como una mirada compasiva hacia el coronel. Eso lo vamos a ver más adelante. Y van a ver qué bonito el desarrollo del cuento. E inesperado, en lo personal me impresionó. Los guerreros entraron al pueblo como un rebaño de estampida, que es la presencia de un símil, envueltos en ruido, bañados de sudor y dejando a su paso un espanto de huracán. Salieron volando las gallinas, dispararon a perderse los perros, corrieron las mujeres con sus hijos y no quedó en el sitio del mercado otra alma viviente que Belisa Crepusculario, quien no había visto jamás al mulato y por lo mismo le extrañó que se dirigiera a ella. Y viene el mulato, imagínense la escena, ¿no? Y está vendiendo y de pronto viene un grupo de hombres a caballo, la gente huye, corre, grita y queda ella solita allí y entonces el hombre le dice, a ti te busco. Le gritó señalándola con su látigo enrollado y antes que terminara de decirlo, 2 hombres cayeron encima de la mujer, atropellando el toldo, o sea, destruyendo todo, rompiendo el tintero, la ataron de pies y manos y la colocaron atravesada como un bulto de marinero, aquí hay un símil, ¿no?, sobre la grupa de la bestia del mulato. Emprendieron galope en dirección a las colinas. Aquí también viene algo importante. La agarran, ¿ok? Se la llevan, le quitan la libertad, le destruyen todo, haciendo alusión clara de que estos hombres eran abusivos, ¿no? Eran violentos contra las personas. Por eso la gente no los quería. Pero vamos a ver algo importante. La gente no los quería, pero ellos querían ser queridos. Vamos a descubrir eso más adelante. Horas más tarde, cuando Belisa Crepusculario estaba a punto de morir con el corazón convertido en arena por las sacudidas del caballo, sintió que se detenían y 4 manos poderosas la depositaron en tierra. Intentó ponerse de pie y levantar la cabeza con dignidad, pero le fallaron las fuerzas y se desplomó con un suspiro, hundiéndose en un sueño ofuscado. O sea, se desmaya del miedo, del susto, no sabe ella lo que estos hombres le van a hacer. Despertó varias horas después con el murmullo de la noche en el campo, pero no tuvo tiempo de descifrar esos sonidos, porque al abrir los ojos se encontró ante la mirada impaciente del mulato arrodillado a su lado. «Por fin despiertas, mujer», dijo, alcanzándole su cantimplora para que bebiera un sorbo de aguardiente con pólvora y acabara de recuperar la vida. Ella quiso saber la causa de tanto maltrato, y él le explicó que el coronel necesitaba sus servicios. Le permitió mojarse la cara y enseguida la llevó a un extremo del campamento. Nos queda claro que además estos son hombres que viven al margen de la ley, en un campamento, andan galopando, ¿no?, abusivos además. Pero no sabemos qué le van a hacer y por qué le necesitan, ¿no? Entonces,
Le permitió mojarse la cara y enseguida la llevó a un extremo del campamento, donde el hombre más temido del país reposaba en una hamaca colgada entre dos árboles. Ella no pudo verle el rostro, porque tenía encima la sombra incierta del follaje y la sombra imborrable de muchos años viviendo como un bandido. Pero imaginó que debía ser la expresión perdularia si su gigantesco ayudante se dirigía a él con tanta humildad. O sea, él no lo podía ver bien, pero intuía que seguramente era un hombre atroz, peligroso. Le sorprendió, en cambio, su voz, suave y bien modulada, como la de un profesor. ¿Eres la que vende palabras?, preguntó. Para servirte, balbuceó ella, oteando en la penumbra para verlo mejor. El coronel se puso de pie y a la luz de la antorcha que llevaba el mulato le dio de frente. La mujer vio su piel oscura y sus fieros ojos de puma y supo al punto que estaba frente al hombre más solo de este mundo. Y el hombre le dice: quiero ser presidente, dijo él. Aquí quiero hacer un alto, porque es bien curioso que ella lo mira con curiosidad y con cierto deseo, porque dice: vio su piel oscura, sus fieros ojos de puma, ¿eh? O sea, es un hombre guapo. Y supo al punto que estaba frente al hombre más solo de este mundo. Hay un dato importante aquí, cómo nos deja ver que estos hombres que andan al margen de la ley, que hacen uso de la fuerza, de la violencia, normalmente son personas muy solas, porque todo el mundo los teme, pero nadie los quiere. Y él le dice: quiero ser presidente, dijo él. Estaba cansado de recorrer esa tierra maldita en guerras inútiles y derrotas. Aquí hay una crítica, obviamente, a las sociedades en Latinoamérica, que ningún subterfugio podía transformar en victorias. Llevaba muchos años durmiendo a la intemperie, picado de mosquitos, alimentándose de iguanas y sopa de culebra. Pero esos inconvenientes menores no constituían razón suficiente para cambiar su destino. Lo que en verdad le fastidiaba era el terror de los ojos ajenos, ¿no? Esto es bien importante. Él no quería ser temido, ¿no? Porque a donde él llegaba la gente le tenía miedo, le huía, y él no quería ser temido, él quería ser amado, ¿no? Entonces aquí vemos también algo muy importante, que es algo real dentro de los seres humanos, que todos los seres humanos en el fondo quieren ser queridos, quieren ser amados y quieren ser respetados. No quieren ser temidos en el fondo, ¿no? Esta es una clara alusión también a los dictadores en Latinoamérica, una crítica muy sutil, ¿no? Vamos a ver muchas críticas políticas de este tipo, pero vemos cómo el hombre tenía el poder y todo el mundo le tenía miedo, pero él no quería eso, él quería ser amado, por eso quiere ser presidente. Deseaba entrar en los pueblos bajo arcos de triunfo, entre bandadas de colores y flores, que lo aplaudieran y le dieran de regalo huevos frescos y pan recién horneado. Estaba harto de comprobar cómo a su paso huían los hombres, abortaban de susto las mujeres y temblaban las criaturas. Y por eso, porque quería ser amado, había decidido ser presidente. El mulato le sugirió que fueran a la capital y entraran galopando, y viene algo importante, y entraran galopando al palacio para apoderarse del gobierno, tal como tomaron tantas otras cosas sin pedir permiso. Clarísima alusión a los golpes de Estado que han habido en tantos países, entre ellos Chile, que es el país de la escritora, pero ya sabemos que no solo en Chile, es un mal que hay en Latinoamérica, el tema de los golpes de Estado. Entonces el mulato le dice: tomemos el palacio de gobierno por la fuerza, pero él no quiere. Pero al coronel no le interesaba convertirse en otro tirano. De esos ya habían tenido bastante por allí y además, de ese modo, no obtendría el afecto de la gente. Su idea consistía en ser elegido por votación popular en los comicios de diciembre. Entonces, viene algo bien importante, que aunque el coronel es un asesino, bueno, no sé si un asesino, tal vez estoy siendo demasiado dura. Es un hombre al margen de la ley, es un bandido, ¿ok? Porque tiene botines, dinero, o sea, ellos roban en las ciudades, abusan un poco, pero no dice que es un asesino, voy a aclarar. Pero él no quiere convertirse en otro tirano como los de Latinoamérica, porque él cree en la democracia, porque la democracia es la única manera de ser elegido por votación popular y que el pueblo lo ame. Y él está harto de ser temido porque él quiere ser amado. Y por eso ella, desde que lo ve, descubre que es el hombre más solo del mundo.
porque un hombre al que nadie quiere y al que nadie ama, un hombre que solo es temido, es el hombre más solitario del mundo. Entonces, hay muchísimos mensajes dentro de este cuento. Seguimos. Para eso necesito hablar como un candidato. Ya vamos entendiendo por qué la busca. ¿Puedes venderme las palabras para un discurso?, preguntó el coronel a Belisa Crepusculario. Ella había aceptado muchos encargos, pero ninguno como ese. Sin embargo, no pudo negarse, temiendo que el mulato le metiera un tiro entre los ojos, o peor aún, que el coronel se echara a llorar. Entonces aquí viene dato curioso, ella siente empatía por el coronel, por este hombre que es tan solitario, que es tan temido y que ella sabe que se siente solo. Entonces siente compasión por él y por eso quiere ayudarlo. Por otra parte, sintió el impulso de ayudarlo porque percibió un palpitante calor en su piel, un deseo poderoso de tocar a ese hombre, de recorrerlo con sus manos y de estrecharlo entre sus brazos. Entonces aquí también hay otro dato curioso. A ella le gustó el coronel, ¿no? Le gusta este hombre, le atrae, le gusta, ¿no? Y ella se da cuenta que le gusta. Toda la noche y buena parte del día siguiente estuvo Belisa Crepusculario buscando en su repertorio las palabras apropiadas para un discurso presidencial, vigilada, por supuesto, de cerca por el mulato, quien no apartaba los ojos de sus firmes piernas de caminante y sus senos virginales. Aquí viene un dato importante. ¿Por qué? ¿Por qué no apartaba los ojos de sus firmes piernas de caminante y sus senos virginales? Porque le atraía a la mujer, probablemente estos hombres que son forajidos, debido al tipo de trabajo que desempeñan, que andan huyendo, no pueden tener familias. Entonces él le gustó a la mujer, le gustaba, ¿no? La miraba como con deseo. Descartó las palabras ásperas y secas, las demasiado floridas, las que estaban teñidas por el abuso, las que ofrecían promesas improbables, las carentes de verdad y las confusas, para quedarse solo con aquellas capaces de tocar con certeza el pensamiento de los hombres y la intuición de las mujeres. Haciendo uso de los conocimientos comprados al cura por 20 pesos, escribió el discurso en una hoja de papel. Y luego, aquí viene algo bien curioso, y luego hizo señas al mulato para que desatara la cuerda con la cual la había amarrado por los tobillos a un árbol. La condujeron nuevamente donde el coronel y al verlo ella volvió a sentir la misma palpitante ansiedad del primer encuentro, ¿no? Le gusta este hombre. Le pasó el papel y aguardó, mientras él lo miraba, sujetándolo con la punta de los dedos. ¿Qué carajo dice aquí?, preguntó. Por último, ¿no sabes leer? Lo que yo sé hacer es la guerra, replicó él. Entonces, aquí viene un diálogo importante que nos deja a relucir otra problemática acá en Latinoamérica, el analfabetismo, que estos hombres que ejercen la violencia física, ¿okay?, normalmente son personas que no saben leer, son personas que no son instruidas, pero van a ver cómo a través del intelecto, es decir, a través de las palabras, Belisa Crepusculario va a lograr vencer a este hombre, al coronel. Entonces, nos queda claro, él es analfabeto, ni siquiera sabe leer, ¿no? Ella leyó en alta voz el discurso. Lo leyó 3 veces para que su cliente pudiera grabárselo en la memoria. Cuando terminó, vio la emoción en los rostros de los hombres de la tropa que se juntaron para escucharla y notó que los ojos amarillos del coronel brillaban de entusiasmo, seguro de que con esas palabras el sillón presidencial sería suyo. Entonces también aquí vemos otro dato importante, ¿no?, que ella le hace el discurso y a todo el mundo le encanta. Si después de oírlo 3 veces los muchachos siguen con la boca abierta, es que esta vaina sirve, coronel, aprobó el mulato. ¿Cuánto te debo por tu trabajo, mujer?, preguntó el jefe. 1 peso, coronel. No es caro, dijo él, abriendo la bolsa que llevaba colgada del cinturón con los restos del último bote. Esto también nos da un dato importante, que él es un bandido, él es un bandolero, él va por los pueblos robando, pero quiere arreglar su vida porque, nuevamente, no quiere ser un bandido al margen de la ley, él quiere ser presidente, pero no por tener poder, porque quiere ser amado. Además, tienes derecho a una ñapa. Este dato lo voy a explicar. Una ñapa es lo que les digo, es como una regalía, ¿no? Cuando uno va a una tienda, cuando compra determinadas cosas, le dan como un regalito. Entonces, ella le dice, tienes derecho a una regalía.
te corresponden 2 palabras secretas, porque recordemos que las regalías de ella eran palabras. Dijo Belisa Crepusculario. ¿Cómo es eso? Le pregunté el hombre. Imagínese un hombre acostumbrado a la violencia, a tomar lo que quería, a robar, no sé si a matar, pero a robar. No, era un hombre que no entendía esas cosas. Ella procedió a explicarle que por cada 50 centavos que pagaba un cliente le obsequiaba una palabra de uso exclusivo. El jefe se encogió de hombros, pues no tenía ni el menor interés en la oferta. En otras palabras, él solo quería ser presidente y no entendía este tema del poder de las palabras. Pero bueno, no quiso ser descortés con quien lo había servido tan bien. Ella se aproximó sin prisa al taburete de suela donde él estaba sentado y se inclinó para entregarle su regalo. Entonces el hombre sintió el olor de animal montuno que se desprendía de esa mujer, el calor de incendio que irradiaban sus caderas, el roce terrible de sus cabellos, el aliento de hierbabuena susurrando en su oreja las 2 palabras secretas a las cuales tenía derecho. Entonces, aquí viene un dato interesante. Por primera vez el coronel la ve como mujer y le gusta a ella, ¿no? Porque nos dice, siente su energía, su fuerza, su calor. Y ella le murmura las 2 palabras, que es el nombre del cuento. Y vamos a tratar de adivinar qué son estas 2 palabras. Yo tengo mi teoría al respecto. Hay quien dice que no hay manera de saber. Para mí sí, podemos intuir como lectores cuáles fueron las palabras. Porque nunca directamente nos lo dice en el cuento, pero lo podemos intuir. Son tuyas, coronel, dijo ella al retirarse. Puedes emplearlas como quieras. El mulato acompañó a Belisa hasta el borde del camino, sin dejar de mirarla con ojos suplicantes de perro perdido. Pero cuando estiró la mano para tocarla, ella lo detuvo con un chorro de palabras inventadas que tuvieron la virtud de espantarle el deseo, porque creyó que se trataba de alguna maldición irrevocable. O sea, él intenta tocarla, probablemente violentarla, pero ella enseguida levanta la mano y le responde con un montón de palabras para asustarlo, y él entonces como que piensa, esto es un hechicero, esto es una maldición, mejor la dejo tranquila. En los meses de septiembre, octubre y noviembre, el coronel pronunció su discurso tantas veces que de no haber sido hecho con palabras refulgentes y durables, el uso lo habría vuelto ceniza. Recorrió el país en todas direcciones, entrando a las ciudades con aire triunfal y deteniéndose también en los pueblos más olvidados, allí donde solo el rastro de basura indicaba la presencia humana, para convencer a los electores que votaran por él. Mientras hablaba sobre una tarima al centro de la plaza, el mulato y los hombres repartían caramelos y pintaban su nombre con escarcha dorada en las paredes. Pero nadie prestaba atención a estos recursos de mercader porque quedaban deslumbrados por la claridad de sus preposiciones y la lucidez poética de sus argumentos, contagiados de su deseo tremendo de corregir los errores de la historia y alegres por primera vez en sus vidas. O sea, el discurso era todo un éxito. Al terminar la arenga del candidato, la tropa lanzaba pistoletazos al aire y encendía petardos, y cuando por fin se retiraban, quedaba atrás una estela de esperanza que perduraba muchos días en el aire, como el recuerdo magnífico de un cometa. Pronto el coronel se convirtió en el político más popular. Era un fenómeno nunca visto, que el hombre surgido de la guerra civil, lleno de cicatrices y hablando de pronto como catedrático, cuyo prestigio se regaba por el territorio nacional, conmoviendo el corazón de la patria. ¿Y lo conmovía con qué? ¿Con las pistolas, con el poder, con el abuso? No, con las palabras. Nuevamente el mensaje que nos quiere dejar Isabel Allende es: las palabras son más fuertes que las armas. Ese es el mensaje. La prensa se ocupó de él. Viajaron de lejos los periodistas para entrevistarlo y repetir sus frases. Y así creció el número de sus seguidores y sus enemigos. «Vamos bien, coronel», dijo el mulato, al cumplirse 12 semanas de éxito. Pero vean lo que pasa. Pero el candidato no lo escuchó. Estaba repitiendo sus 2 palabras secretas, como hacía cada vez con mayor frecuencia. Las decía cuando lo ablandaba la nostalgia, las murmuraba dormido, las llevaba consigo sobre su caballo, las pensaba antes de pronunciar su célebre discurso y se sorprendía saboreándolas en sus descuidos.
Y en toda ocasión en que esas dos palabras venían a su mente, evocaba la presencia de Belisa Crepusculario y se le alborotaban los sentidos con el recuerdo del olor montuno, el calor de incendio, el roce terrible y el aliento de hierbabuena. Hasta que empezó a andar como un sonámbulo y sus propios hombres comprendieron que se le terminaría la vida antes de alcanzar el sillón de los presidentes. Vean qué curioso. Le estaba yendo muy bien en campaña con el discurso que le había hecho Belisa Crepusculario, pero él no era feliz. Estaba callado, no comía, no dormía, por las dos palabras que le había dicho Belisa Crepusculario. ¿Cuáles serán esas dos palabras? Aunque no lo revela el cuento, para mí esas dos palabras son te amo. Yo creo que sí, te amo para mí son esas dos. No lo puedo afirmar, ¿okay? Pero para mí es te amo. ¿Qué es lo que te pasa, coronel? Le preguntó muchas veces el mulato, hasta que por fin un día el jefe no pudo más y le confesó que la culpa de su ánimo eran esas dos palabras condenadas que llevaba clavadas en el vientre. Dímelas, a ver si pierden su poder, le pidió su fiel ayudante. No te las diré, son solo mías, replicó el coronel, cansado de ver a su jefe deteriorarse como un condenado a muerte. El mulato se echó el fusil al hombro y partió en busca de Belisa Crepusculario. Siguió sus huellas por toda esa vasta geografía hasta encontrarla en un pueblo del sur, instalada bajo el toldo de su oficio, contando su rosario de noticias. Se le plantó delante con las piernas abiertas y el arma empuñada. Recordemos que estos eran hombres violentos que iban armados. Tú te vienes conmigo, ordenó. Pero aquí viene algo importante dentro del cuento y es que ella no se sorprende. Y aquí nos revela algo, que ella lo estaba esperando. O sea, ella sabía el efecto que esas dos palabras iban a tener en el coronel y por eso ella lo estaba esperando. Y no es como la primera vez que ella se asusta, le destruyen todo. No, ella ya calmadamente cogió su tintero, plegó el lienzo de su tenderete, se echó el chal sobre los hombros y en silencio trepó a la anca del caballo, ¿no? No cruzaron ni un gesto en todo el camino, porque al mulato el deseo por ella se le había convertido en rabia, y solo el miedo que le inspiraba su lengua le impedía destrozarla a latigazos. O sea, él pensaba, esta mujer es una bruja poderosa, porque tiene embrujado a mi jefe, al coronel. Tampoco estaba dispuesto a comentarle que el coronel andaba alelado. ¿Alelado qué quiere decir? Enamorado. Y que lo que no habían logrado tantos años de batallas, lo había conseguido un encantamiento susurrado al oído, ¿no? Porque él tiene el concepto de que ella es una bruja. 3 días después llegaron al campamento y de inmediato condujo a la prisionera hasta el candidato, delante de toda la tropa. Te traje, y aquí viene, estas palabras son importantes, te traje a esta bruja para que le devuelvas sus palabras, coronel, y para que ella te devuelva la hombría, dijo, apuntando el cañón de su fusil a la nuca de la mujer. O sea, el mulato no era cosa de broma, la tenía aquí encañonada con el arma. Y en ese momento viene el final del cuento, que en mi opinión es un final súper maravilloso y que creo que Isabel Allende de verdad logra construir un cuento redondo con un final perfecto. Vean, el coronel y Belisa Crepusculario se miraron largamente, midiéndose desde la distancia, es decir, no se tocaron, se quedaron callados mirándose. Los hombres comprendieron entonces que ya su jefe no podía deshacerse del hechizo de esas dos palabras endemoniadas, porque todos pudieron ver los ojos carnívoros del puma tornarse mansos cuando ella avanzó y le tomó la mano. Dice, ¿qué significa esto? Que ellos estaban enamorados y que él también la quería, porque vean ustedes, que el ojos carnívoros, ¿no? De hombre violento, de hombre de guerras, ¿no? Se tornaron mansos cuando ella avanzó y le tomó la mano. Quiere decir que esas dos palabras de verdad eran mágicas y por eso para mí esas dos palabras son te amo. Y vean ustedes que hay muchísimos mensajes dentro del cuento. El mensaje más importante evidentemente es el poder de la palabra. Que la palabra y la instrucción es más fuerte que la violencia. Ese es el primer mensaje y probablemente el más importante. El segundo es que una persona puede cambiar su estrella, puede cambiar su destino si decide estudiar e instruirse. Como Belisa Crepusculario, que ella decidió invertir en su educación para tener una herramienta en la vida.
También otro dato bien curioso, otro tema que vemos es la tiranía que hay en muchos países de Latinoamérica y cómo los tiranos cometen fraudes electorales. Pero también vemos que los tiranos son personas muy solas porque nadie los quiere. Otro mensaje, que las personas que son violentas, que hacen uso de la fuerza, en realidad no son felices, porque en el fondo nadie quiere ser temido, todo el mundo quiere ser amado, y por eso el coronel quería ser presidente, porque él quería ser amado. Él llevaba siendo bandido mucho tiempo, había estado al margen de la ley y estaba cansado de que la gente huyera de él. ¿Qué quería él? Aplausos, regalos, reconocimiento social, y por eso busca a Belisa Crepusculario. También otro mensaje importante, que lo he dicho ya, es que más vale el intelecto que la fuerza, porque ven ustedes que el coronel tenía todo el poder militar, tenía armas, tenía hombres, tenía caballos. Sin embargo, al final, él termina seducido por esta mujer. Y esta mujer, ¿qué es lo que tenía diferente? Su intelectualidad. O sea, esta mujer era una mujer educada, era una mujer instruida. Y a eso le pareció a él tremendamente seductor, ¿no? Una mujer así. También vemos algunos otros temas secundarios, como el analfabetismo del coronel, de sus hombres, que es algo también pues que se ve muchísimo en Latinoamérica, donde hay muchísimas personas que no saben leer, que no saben escribir. Vemos también la pobreza, las diferencias de clases. Eso se ve porque la misma Belisa Crepusculario venía de una familia pobre. Y ella sabía que la única manera de salir adelante era con su inteligencia. Pero vean ustedes también, ese es otro mensaje, que ella no busca salir adelante ni haciéndose prostituta ni sirvienta, sino que decide instruirse, porque ella está decidida a vivir de las palabras y de hecho lo consigue, ¿no? Ella logra ser una mujer independiente. Eso también es otro dato interesante. Veamos cómo Belisa Crepusculario es una mujer que busca romper con la tradición familiar. O sea, busca romper con su destino. Su destino probablemente, lo menciona el cuento, era ser prostituta o sirvienta. Pero ella decide invertir en su educación para hacer algo más. Y también el mensaje, o uno de los mensajes más bonitos de la historia, es precisamente que más vale la palabra, la inteligencia, que la fuerza, porque ese es el mensaje final. Al final, ella logra tener el control sobre el coronel a pesar de que él es más fuerte, a pesar de que él es hombre, y eso ella lo logra con sus dos palabras que evidentemente son te amo y que son una representación de su intelecto, de su inteligencia. Y por eso, más vale maña que fuerza o más vale inteligencia que fuerza. Bueno, pues ese ha sido el análisis de este poema de Isabel Allende, de este cuento de Isabel Allende, porque bueno, creo que es porque he dicho muchos videos de poesía. De este cuento de Isabel Allende que se llama Dos palabras, si lo estás analizando en clase seguramente te van a hacer esta pregunta. ¿Quiénes son los personajes principales? Belisa Crepusculario, el coronel. ¿Cuál es el mensaje del cuento? Que más vale inteligencia que fuerza. ¿Por qué Belisa Crepusculario dice que el coronel es un hombre solitario? Porque es un hombre que ejerce la violencia, que puede tener el control pero que no va a ser amado a través de la violencia. También podemos intuir que esas dos palabras son te amo, porque tienen un efecto casi de embrujo sobre este hombre salvaje, este hombre que probablemente nunca ha recibido amor y tampoco lo ha dado, pero que por primera vez en su vida, a través de estas palabras, te amo, se vuelve como humano, ¿no? O sea, su corazón palpita, ¿no? Ante estas palabras que son más fuertes que todo su poderío militar, ¿no? Y bueno, si obviamente esto es un cuento que estás analizando, te podrían preguntar, por ejemplo, qué mensajes políticos intenta dejar Isabel Allende. Es una crítica a los tiranos que eran mal en nuestro país, desafortunadamente. Vean cómo ella dice que el coronel no quiere ser como los tiranos que hacen golpes de Estado, porque él quiere ser popular y elegido democráticamente. Aquí viene también otro dato curioso. El coronel, a pesar de ser un bandido, no quiere llegar al poder por la fuerza, porque él sabe que cuando se llega al poder por la fuerza, por las armas, el pueblo no te quiere. Y él quiere ser amado, él quiere ser querido. También hay mucha crítica social, donde vemos que Belisa Crepusculario viene de una familia pobre, sus padres ni siquiera le pudieron dar un nombre,
sus hermanitos murieron por la pobreza de la familia. Ella misma vivió en pobreza muchísimo tiempo porque ella tomaba el agua de los charcos donde se bañaban los caballos. Ella misma era una persona iletrada, analfabeta, pero ella se da cuenta que si ella aprende a leer y a escribir, ella puede vivir de su intelecto. Por eso les digo, en cierta forma, siento que Isabel Allende se inspiró en su propia vida para escribir Belisa Crepusculario, porque al final Isabel Allende vive de la palabra. Ella vive de eso y vive muy bien, por cierto, y ha logrado tener muchísimo éxito, así como Belisa Crepusculario, ¿no? También, ¿qué otra pregunta les podrían hacer en un examen? Los personajes, la crítica social, la crítica política. ¿Por qué ustedes creen que el coronel se enamora de Belisa Crepusculario? Porque se ve seducido por la inteligencia de ella, más que por la belleza, es por la inteligencia, por esas dos palabras, porque ella tiene algo que ninguna otra mujer de la región tiene, y es que ella sabe leer y escribir. Y finalmente creo que ese es el mensaje más poderoso del cuento, ¿no? Es una invitación a las mujeres y a los hombres, a todos, a que se instruyan, a que estudien, porque esa es la única manera de romper las cadenas de la pobreza, es la única manera de salir adelante. Bueno, espero que les haya gustado el análisis de este cuento, Dos palabras, de Isabel Allende. Los invito a suscribirse a mi canal, darme un like, compartir este video con sus amigos y familiares y a no perderse nuestros pregrabados los miércoles, los viernes y los domingos. Les recuerdo también que si necesitan la ayuda de una tutora, les ofrezco mi servicio, solo tienen que ir al botón unirse y hacer el pago del programa de membresía, luego mandarme un correo y así hacemos un calendario de trabajo. Los quiero mucho y nos seguimos viendo. Bye bye.